El CEO está enojado con el limpiador nocturno que se lleva las sobras, pero lo que ve en su casa lo deja sin palabras. Exactamente a las 2:30 de la mañana, León detuvo su trapeador a mitad de la pasada. El mango temblaba ligeramente en su palma, no por el frío del vestíbulo con aire acondicionado, sino por la rigidez que se había apoderado de sus articulaciones tras años de fregar, levantar y caminar por pisos que la mayoría de la gente solo veía iluminados a la luz del día. El mármol bajo él brillaba como agua bajo la luz de la luna, reflejando la extensión vacía de la imponente entrada de Virex Technologies. Su uniforme, azul, demasiado holgado y con remendados en la manga, crujía levemente con su movimiento. León exhaló lentamente. Tenía una sección más que recorrer, el salón comedor ejecutivo en el piso 32. El ascensor con tarjeta de acceso dorada sonaba suavemente mientras lo subía, cada piso parpadeando como un juicio silencioso. No se suponía que estuviera allí arriba tanto tiempo. 20 minutos, tal vez 30, y luego otra vez abajo. Pero el salón siempre era un desastre después de las cenas corporativas, y se enorgullecía de dejar todas las mesas impecables. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, el aire era diferente, más limpio, más frío. La iluminación era cálida y sutil, diseñada para la comodidad. León pasó silenciosamente junto a sillas de cuero y mesas pulidas, empujando su carrito de productos de limpieza. Al acercarse al mostrador del buffet, disminuyó la velocidad. El olor lo impactó primero. Carne a la parrilla, mantequilla de ajo, algo dulce como tarta de limón. Allí estaban, 3 bandejas intactas, aún cerca de la papelera. 2 de ellas tenían pequeños avisos de descartar junto a ellas. Una bandeja contenía un filete poco hecho, cortado y aún caliente. Otra tenía patatas asadas, crujientes con hierbas. Y la última, 4 mini tartas de queso, perfectamente intactas bajo sus cúpulas de plástico transparente. León se quedó mirando un largo instante. Su mano se cernía sobre el filete. Miró a su alrededor. Nadie. Solo silencio, una luz tenue y el tic-tac de un reloj invisible. Abrió su mochila lentamente y colocó la comida dentro con cuidado, envolviendo cada bandeja con papel de aluminio. Esto no era robar. No para él, no cuando Milo estaría en su apartamento, esperando, rezando para que esa noche hubiera algo más que sopa enlatada o arroz seco. Se le encogió el estómago, no de hambre, sino de culpa. Cerró su bolso, limpió por última vez el mostrador del buffet y sacó el carrito, sin percatarse del pequeño sensor rojo que parpadeaba silenciosamente sobre la puerta del comedor. En el sótano del edificio, oculto tras paneles cerrados y servidores con un suave zumbido, el nuevo sistema de vigilancia con inteligencia artificial se activó. Detectó una desviación del comportamiento habitual. Un empleado de limpieza pasaba 12 minutos más de lo habitual en la sala de ejecutivos. Una secuencia de movimientos consistente con la retirada de objetos. El sistema lo detectó. Se envió una notificación directamente a la oficina central de monitoreo de la compañía. A las 7:15 de la mañana, mientras la luz del sol se reflejaba en las paredes de espejo de Virex Technologies, Xavier Ruiz entró en la sala de seguridad con el abrigo aún abotonado y la mandíbula apretada. No se sentó. No saludó a nadie. El líder del equipo, Marlon, un hombre mayor con barba canosa y un tic nervioso en el ojo, mostró la grabación como se le indicó. «Muéstrame», dijo Xavier cruzando los brazos sobre su abrigo negro a medida. Marlon pulsó el botón de reproducción. La pantalla mostró una imagen nocturna granulada. León entrando. León viendo las bandejas. León abriendo su bolso. Pausa. Xavier se inclinó. Marlon lo hizo. «Amplía. Ahí sus manos. Eso es filete, ¿verdad?» «Parece que sí, señor», dijo Marlon vacilante. «Sobras. Marcadas para tirar, de hecho». «Tirar no significa que esté libre para tomar», dijo Xavier con frialdad. «Se apropió de propiedad de la empresa sin permiso. Eso es robo». Su tono era cortante. «Retírale la placa. Quiero que le envíen un aviso antes del mediodía. Con efecto inmediato. Prohibido el acceso al edificio, ¿entiendes?» Marlon dudó. «Señor, León lleva con nosotros...» «Me da igual que lleve aquí desde la edad de piedra», lo interrumpió Xavier. «Tenemos normas. Si empezamos a excusar las reglas por compasión, entonces no tendremos ninguna. ¡Hazlo!» Marlon asintió. Tragó saliva con dificultad y salió de la habitación, con la tensión acumulada tras él.
León estaba terminando de limpiar el cobertizo de herramientas fuera del muelle de carga trasero cuando se acercaron los agentes de seguridad. Dos de ellos, uniformados, no sonreían. Uno sostenía un portapapeles. León levantó la vista y comprendió al instante. «Me despiden», dijo antes de que ninguno de los dos hablara. Uno de los guardias asintió. El señor Reese revisó la grabación personalmente. León no dijo nada. «Necesitaremos su placa, señor». León metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y se la entregó sin dudarlo. «¿Supongo que no puedo despedirme de los demás conserjes?» «No, señor. Tenían órdenes de escoltarlo fuera del lugar de inmediato». León asintió suavemente y se subió la cremallera del abrigo. No discutió. No dio explicaciones. No tenía sentido. No entenderían que la comida no era para él, que cada noche su hijo esperaba en su pequeño apartamento con los ojos iluminados al saborear algo diferente. No mencionó que su sueldo apenas cubría los suministros médicos de Milo, y mucho menos las cenas calientes. Simplemente caminó. El viento frío le azotó las mejillas al salir por la puerta trasera. Su mochila, aún caliente por la comida, le presionaba suavemente la espalda. No tenía coche, ni paraguas, solo sus zapatos, el aliento del frío aire de la mañana y el peso de lo que acababan de arrebatarle. Pero le quedaba una parada. Antes de salir de la propiedad, entró silenciosamente en la sala de correo. Estaba vacía. Metió la mano en el bolsillo y sacó un sobre pequeño, arrugado, escrito a mano, dirigido a Xavier Reese, residencia privada. Sin remitente. Se quedó allí un momento, rozando el sello con el pulgar, y luego lo metió en la bandeja de salida. Dentro no había ninguna disculpa, ninguna explicación. Una sola línea en papel blanco, escrita con la cuidadosa letra de León. «Gracias por la comida. Significó mucho más de lo que jamás imaginarás». Lo primero que notó Xavier Reese al bajar de su coche negro no fue la suave brisa que susurraba entre los setos ni las tenues luces ámbar que bordeaban la entrada, sino la alerta roja parpadeante en el panel lateral de su portón. «Error del sistema», decía la pantalla digital en negrita. Frunció el ceño y por un instante se quedó mirándola fijamente. El software de seguridad que cubría su propiedad de Briar Hill Estates se había instalado a medida hacía apenas 3 meses. Era de primera línea, encriptado y supuestamente invulnerable. Tocó el panel, recorrió el menú de diagnóstico y realizó un breve análisis. Sin infracciones, sin registros alterados, sin cortes de luz. Entró. La casa estaba silenciosa, impecable y misteriosamente quieta. Las paredes de cristal enmarcaban el horizonte de la ciudad como una obra de arte. Todo estaba exactamente como lo había dejado. Luces con sensor de movimiento, suelos relucientes, cerraduras puestas. Pero al entrar en la cocina, su paso se hizo más lento. Allí, descansando cuidadosamente sobre la encimera de mármol, había una bandeja de plata. El vapor ascendía en volutas. Una servilleta de tela doblada, blanca y crujiente, reposaba a un lado. Xavier dio un paso al frente, la confusión convirtiéndose en incredulidad. Era un filete. Perfectamente cocinado, al punto, justo como a él le gustaba. Puré de patatas con mantequilla de trufa, zanahorias glaseadas. El emplatado parecía profesional, como si hubiera salido directamente de la cocina de un chef de 5 estrellas. Pero eso no fue lo que lo dejó helado. Fue el silencio. La puerta estaba cerrada con llave, sin alarmas, sin notificaciones. Sus cámaras, sus sensores, todo debería haber sonado. Xavier se acercó, con la mirada fija en la encimera. Ninguna nota. Ningún desorden. Ninguna huella dactilar que pudiera ver. Se quedó mirando la comida, luego la placa de seguridad sujeta bajo el panel de la pared. No había señales de acceso. No tenía sentido. Cogió la bandeja, la llevó al fregadero y vació el contenido con un fuerte ruido. La porcelana se quebró al chocar con el acero. La grasa salpicó el lavabo de metal. «Imposible», murmuró, dándose la vuelta. Esa noche no pudo dormir fácilmente. Yacía bajo sábanas suaves en su dormitorio de alta tecnología, con un sistema de sueño de $1000 monitorizando sus constantes vitales mientras su mente divagaba. Cada crujido de la casa sonaba más fuerte. Cada brisa rozando el cristal lo hacía levantar la cabeza. Revisó las cerraduras 2 veces.
Luego, una vez más antes del amanecer. Pasó una semana. El trabajo en Virex Technologies volvió a la normalidad. Xavier en las salas de juntas, paseándose durante las llamadas, dando órdenes con su mirada penetrante y su voz cortante. El incidente de León, como lo llamaba en privado, se había desvanecido de su mente, hasta que ocurrió por segunda vez. Regresó tarde de una reunión de la junta, con la corbata suelta alrededor del cuello y el maletín aún en la mano, y al entrar en la cocina se detuvo en seco. Otra bandeja, la misma comida. Pero esta vez, junto a ella, había una servilleta doblada, no impresa, escrita a mano. No todo lo que se tira es desperdicio. Apretó el asa del maletín con más fuerza. Una tensión punzante le recorrió el cuero cabelludo. No tocó la comida, no dijo ni una palabra. Se giró lentamente, sacó el teléfono de la chaqueta y llamó a Vincent, el jefe de su equipo de seguridad privada. Vincent respondió al segundo timbre. «Buenas noches, señor». «Necesito una auditoría completa», dijo Xavier con voz cortante. «Ha habido una segunda filtración. Alguien está entrando en mi casa sin ser detectado. Quiero que revisen todas las transmisiones, que examinen cada punto de entrada, y que dupliquen las patrullas. ¿Entendido? ¿Alguna señal de entrada forzada?» «No», gruñó Xavier. «Ese es el problema. No hay señales de nada». Colgó antes de que Vincent pudiera responder. Por la mañana, Vincent y su equipo estaban en el lugar. Examinaron todas las transmisiones de las cámaras, repitieron los informes de intrusión y revisaron el historial de la cerradura inteligente de la casa. Todo estaba intacto, ninguna entrada inusual, ninguna huella dactilar, ninguna manipulación. «Señor, con todo respeto», dijo Vincent de pie en la oficina de seguridad junto al garaje. «León no tiene acceso a nada. Su placa fue desactivada. Su autorización fue revocada en todos los sistemas Virex. Ni siquiera tiene llave de la puerta principal. Entonces alguien le dio una», respondió Xavier con frialdad. «¿O la fabricó él?» Vincent dudó, cambiando el peso del cuerpo. «No hay informes de credenciales robadas. Pero cambiaremos las contraseñas. Añadiremos luces sensibles al movimiento alrededor del perímetro. Quizás incluso instalemos acceso biométrico. Lo que quieras». «Quiero respuestas, Vincent», dijo Xavier. «Quiero que esto pare». Pero no paró. 2 noches después, encontró una pequeña comida esperándolo en la mesa del patio, justo afuera de la puerta corrediza de su habitación. La comida estaba caliente. Nada en los registros de seguridad. Otra noche apareció en el garaje cuidadosamente colocada sobre el capó de su coche. Luego en el patio trasero, siempre la misma comida, siempre colocada con precisión silenciosa. Xavier se inquietó. Se mantuvo despierto más tiempo. Bebió más café. Recorrió los pasillos con un atizador en la mano. Pero por muy alerta que estuviera, nunca vio quién lo hizo. Hasta Denver. Tenía programado hablar en una cumbre tecnológica, solo un viaje de una noche. Pero la reunión terminó antes de lo previsto y regresó a Briar Hill sin avisar a su personal. Su chofer lo dejó en la puerta poco después de las 9 de la noche. Al vislumbrar la casa en la oscuridad, algo se movió en el patio trasero. Una figura, delgada y agachada, pasó rápidamente entre los setos. Xavier se quedó paralizado. Por primera vez en semanas lo vio. Atravesó la casa corriendo, abrió de golpe las puertas corredizas traseras y salió disparado al porche. El aire frío le atravesó la camisa. Escudriñó la oscuridad. Nada. Solo el susurro de las hojas y el lejano zumbido de las luces de la ciudad. Pero en la mesa del porche había otra bandeja, aún humeante. Junto a ella, no una servilleta, sino una fotografía. Xavier se adelantó y la recogió lentamente. La foto era satinada, ligeramente doblada en una esquina. Un niño pequeño, de unos 10 años, estaba sentado en una silla de ruedas en lo que parecía una pequeña sala de estar. Tenía las piernas delgadas. Su sonrisa era amplia. Tenía los brazos extendidos, extendiéndose hacia un plato de comida que le ofrecía un hombre de espaldas. En el reverso de la foto, garabateado con tinta negra, se leía: «Milo te da las gracias por el filete». Xavier la contempló un buen rato. Sus manos, normalmente firmes y precisas, temblaban ligeramente en los bordes. Se le cortó la respiración, no por miedo, sino por algo que no podía identificar. Arrepentimiento, quizás, o una comprensión que se arrastraba tras años de reflexión obstinada. Volvió a entrar y cerró la puerta. El clic del cerrojo era más fuerte de lo habitual. Volvió a mirar la foto. Entonces,
con una burla que sonó más insegura de lo que le gustaba, murmuró en voz baja: manipulación, nada más. Xavier se quedó mirando la foto del niño un buen rato, pero no fue la imagen lo que le impidió dormir, sino el silencioso mensaje garabateado en el reverso. Milo te da las gracias por el filete. Esa frase resonó en su mente como un susurro inextinguible. Pasaron las horas. La medianoche se convirtió en las 2 de la madrugada y luego en las 3. La ciudad que se extendía frente a su ático dormía, pero sus pensamientos no. Por fin, con una respiración profunda, Xavier se apartó de la pared de cristal y se sentó frente a su portátil. Sus dedos se posaron sobre el teclado, inseguros por un momento, y luego empezó a escribir. Archivo de empleados, personal despedido, Leon Hayes. El nombre apareció al instante. Un archivo se abrió con un clic. Xavier repasó primero los hechos. Nombre: Leon Hayes, fecha de contratación: mayo de 2018, puesto: servicios de limpieza, Virex Towers Estado. Despedido: 7 de abril de 2025. Historial disciplinario: ninguno notas, sin incidentes. Elogiado por su fiabilidad y discreción. Luego vinieron los detalles más sutiles. Contacto de emergencia: Milo Hayes. Hijo. Dependiente: Milo Hayes, 10 años, notas médicas. Declaración voluntaria: Milo diagnosticado con distrofia muscular, bajo atención rutinaria. Dirección: 4D, Eastmere Heights, bloque Glenwood. Referencia: adjunto manuscrito. Leon es un hombre de serena dignidad, nunca llegó tarde, nunca se quejó. Monsieur Gordon, supervisor de instalaciones, División Sur de Virex. Xavier se recostó lentamente, con los brazos cruzados y la mirada perdida. El brillo de la pantalla dibujó líneas suaves en su rostro afilado. La referencia, el niño, el silencio en el historial del hombre, todo arañaba algo enterrado bajo años de fría lógica. Apagó la pantalla. A la mañana siguiente, Xavier canceló sus reuniones. Su chofer parpadeó sorprendido al recibir la dirección, pero no dijo nada. Salieron del distrito comercial, pasaron por bulevares arbolados y cafés de lujo, y cruzaron la antigua vía férrea hacia Eastmere Heights. El cambio fue instantáneo. Las aceras estaban agrietadas por las raíces. Las paredes estaban manchadas de grafitis descoloridos. Los cubos de basura estaban desbordados en las esquinas. El complejo apareció a la vista. Un edificio desgastado y cuadrado con ladrillos grises y balcones oxidados. El número 43 colgaba de un solo perno, meciéndose con la brisa. Xavier salió, solo. Subió 3 pisos por unas escaleras de hormigón desgastadas, pasando junto a puertas descoloridas y el penetrante olor a cebolla hervida. En la unidad 3B se detuvo. No se oía ningún sonido del interior, ni música ni televisión, solo silencio. Llamó a la puerta. Durante unos segundos, nada. Entonces, el sonido de metal al moverse. La puerta se abrió. Un chico estaba allí de pie. Pequeño, quizá de 10 años, con rizos oscuros y aparatos ortopédicos en ambas piernas que brillaban a la luz. Tenía los brazos delgados pero los ojos abiertos y alerta, como alguien que lo notaba todo antes de hablar. Xavier abrió la boca pero no le salieron las palabras. Detrás del chico emergió un rostro familiar. León. Su figura llenaba el estrecho umbral de la puerta, no en tamaño, sino en presencia. Llevaba una camiseta sencilla con una leve mancha de grasa cerca del hombro y sostenía una cuchara en una mano, como si lo hubieran interrumpido a mitad de una tarea. Tenía ojeras. No era ira, no tenía miedo, solo cansancio. León miró a Xavier sin sorpresa. «Pensé que no aparecerías», dijo en voz baja. Xavier parpadeó. «¿Sabías que vendría?» León se hizo a un lado. «Eso esperaba». Xavier entró lentamente, sin saber qué esperar. Quizás hostilidad, quizás orgullo, pero lo que vio lo detuvo por completo. El apartamento era pequeño, pero limpio. El aire olía a ajo asado y hierbas. La sala de estar se había transformado. A lo largo de una pared, una mesa plegable estaba cubierta con una sábana blanca. Vasos de plástico estaban dispuestos como copas de cristal. Luces de colores a pilas adornaban el techo, fijadas con cinta adhesiva. Un comedor improvisado, construido con esmero. Y al fondo, 5 bandejas de comida emplatada, porcionadas y cubiertas, esperaban, aún calientes. Parecía una celebración. Milo rodó su silla de ruedas hacia la mesa y sonrió.
Papá me dijo que le diste la comida para que pudiera probar cosas nuevas, como un filete de verdad. Xavier miró al niño, luego a los platos, y luego se giró lentamente hacia León. Se le hizo un nudo en la garganta. León no habló. Se quedó de pie cerca de la estufa, con la mano apoyada en la encimera y la mirada baja. La mentira golpeó a Xavier con una fuerza inesperada. Volvió a mirar a Milo, cuya emoción era inconfundible. Ese momento contenía más gratitud que cualquier agradecimiento refinado que hubiera recibido de la junta directiva o de sus socios. Xavier se acercó a la mesa. Habló en voz baja. Perdiste tu trabajo por mi culpa. León lo miró a los ojos, sin resentimiento, solo una verdad silenciosa. Valió la pena. La sala se quedó en silencio. Xavier no podía moverse. Se quedó allí, envuelto en un momento que lo deshizo más de lo esperado. Se había presentado ante líderes mundiales, había presentado proyectos multimillonarios, había creado una empresa que llegaba a media ciudad. Pero nada de eso lo preparó para esto. Un niño pequeño con aparatos ortopédicos en las piernas y alegría en la mirada, y un hombre que lo había sacrificado todo para mantener viva esa luz. Milo golpeó el plato con un tenedor. ¿Quieres quedarte a cenar? Te hemos reservado la silla grande. Xavier no respondió de inmediato. Algo en su pecho latía, extraño, incómodo, vergüenza. Se sentó. No porque tuviera que hacerlo. No porque tuviera sentido, sino porque sentía que era la primera cosa correcta que hacía en mucho tiempo. Y por primera vez en años, se sintió avergonzado. 2 meses después, un cambio silencioso pero profundo se había producido dentro de Virex Technologies. No hubo comunicado de prensa ni ceremonia pública, solo un simple boletín interno, sin firmar y enviado sin fanfarrias, que decía: Nuevo programa piloto, iniciativa de la segunda mesa. Con efecto inmediato, Virex comenzará a redistribuir los excedentes de comidas de la cafetería ejecutiva a socios comunitarios locales y familias necesitadas. El personal voluntario puede ayudar. La participación es opcional. El mensaje terminaba sin ninguna directiva ni gran explicación. Sin embargo, en cuestión de días, sucedió algo inesperado. La participación se disparó. Empezó con el equipo de cocina. Los mismos chefs que antes emplataban foie gras y filete miñón para las reuniones ejecutivas, ahora se quedaban 1 hora más para empaquetar las sobras con cuidado. En lugar de guardar las bandejas en contenedores, las etiquetaban, sellaban y apilaban en cajas isotérmicas. El cambio en sus rostros era notable. Menos robóticos, más decididos. Ahora sabían a dónde iba la comida. Para la segunda semana, los becarios del Departamento de Finanzas comenzaron a ofrecerse como voluntarios durante las pausas del almuerzo. Una auxiliar de marketing organizó una ruta de reparto a través de su iglesia, y en el centro de todo se encontraba una figura tranquila con un polo azul marino limpio, portapapeles en mano, marcando cajas y dando instrucciones sencillas con serena eficiencia. Leon Hayes. Ya no era conserje. Su nuevo cargo decía Coordinador de Redistribución Comunitaria. Pero no había escritorio en la oficina principal ni silla de cuero. En su lugar, operaba desde el nivel de almacenamiento, donde estanterías de suministros y congeladores industriales cubrían las paredes. No le importaba. Tenía un trabajo que valía la pena hacer. Una tarde, mientras un joven ejecutivo pasaba por el muelle de carga, se detuvo y observó a León ayudar a apilar bandejas de comida en una furgoneta. Curioso, preguntó: ¿por qué la empresa hace esto ahora? ¿Qué sentido tiene? Xavier, que acababa de llegar para ayudar con la entrega, respondió desde atrás: porque a veces el valor no se encuentra en una hoja de cálculo. El ejecutivo se giró, sorprendido de ver al director general sin corbata, con las mangas arremangadas hasta los codos. Xavier no ofreció más explicaciones. La conversación terminó ahí, pero el mensaje se extendió silenciosamente por todos los departamentos. La gente empezó a ver la cafetería de otra manera. No era solo un lugar para comer. Ahora era un salvavidas para los demás. Lejos de las torres de cristal de Virex, en los estrechos pasillos de Eastmere Heights, la vida seguía siendo difícil, pero ya no era desesperada. Las paredes de la unidad 3B habían sido pintadas de un blanco cáscara de huevo. El grifo que goteaba había sido reemplazado y una rampa accesible para sillas de ruedas conducía a la puerta principal. Las mejoras provenían de un donante privado, aunque León nunca preguntó quién.
Él lo sabía. La atención de Milo también había mejorado. Un nuevo especialista pediátrico lo visitaba semanalmente y su equipo de fisioterapia se había duplicado. Pero el cambio más visible se producía cada viernes por la noche. Exactamente a las 6, llamaban a la puerta. Milo siempre corría, a abrir. De pie en la puerta estaba Xavier. No con traje a medida ni zapatos lustrados, sino con una camisa sencilla y vaqueros, una bolsa de la compra en una mano y un juego de mesa o una película en la otra. A veces traía rompecabezas, a veces cómics, siempre postre. Lo mejor de la comida, decía con una sonrisa, entregándole la caja del postre. Milo sonreía radiante, solo porque no lo tiraste. Y cada vez, ese intercambio parecía más que una broma. Era un recordatorio de dónde habían empezado y a dónde se negaban a volver. León nunca decía mucho durante estas visitas. No lo necesitaba. Serviría la comida, a veces sobras de risotto de Virex, otras veces sus propias recetas. Y luego se sentaba a observarlos hablar, jugar, discutir sobre a quién le tocaba el turno. Su mirada, cansada pero firme, a menudo se desviaba hacia el cuadro enmarcado que ahora colgaba sobre el sofá. Los mostraba a los tres, Xavier en el centro, riendo a carcajadas, Milo alzando un tenedor como un trofeo y León ligeramente inclinado hacia adelante, con una extraña sonrisa. La foto era cálida, llena de luz. Debajo, una sencilla placa decía: «La dignidad empieza por ser visto». Leon Hayes. El marco fue idea de Milo. Insistió en imprimir la foto y León talló la placa a mano. Xavier apenas dijo nada cuando la colgaron. Pero al mirarla, algo en su interior se aquietó. No les había contado nada de la copia que guardaba. En su mansión, escondida en el último cajón de su estudio, bajo viejos contratos y gemelos de plata, reposaba la misma fotografía. Junto a ella, el sobre que León le había enviado una vez por correo, el que lo había empezado todo. No lo había tirado, ya no, y en algún lugar profundo de la mansión de Xavier, esa misma foto estaba en un cajón, junto al sobre que León una vez le envió por correo.